Muy bien. Y vamos a hablar ahora de un tema que ustedes lo conocen ya de alguna forma. ¿Ya les han hecho la clase de cirugía laparoscópica, los cirujanos? ¿Quién me contesta? Brenda Turfiro. Brenda, Doctor, buenas tardes. ¿cómo Sí, estás? hicimos, doctor, la anterior clase. Ya hicieron la clase, ¿no? Sí, Sí, doctor, un poco. un poco nomás. Bueno, ¿qué dice Anthony Salas? ¿Ya hicieron la clase? Sí, doctor, la clase pasada nos hablaron de lo que era la paroscopía, las incisiones y todo lo que corresponde a ello. ¿Quién le dictó la clase? El doctor Inostroza. Ok, entonces debe estar bien hecha esa clase, supongo, como todos los profesores, a excepción del doctor Cruz. Vamos a ver cómo les va. Bueno, ya como les digo siempre a ustedes, yo tengo la relación de ustedes acá, 83 alumnos, con Carlos Zorrilla el último y Isaac Echenique el primero. Tengo en este momento 53 alumnos en el aula. Supongo que se irán a ir incorporando, pero yo suelo ser puntual como creo casi todos los profesores. Punto uno. Punto dos es de que, como ustedes ya saben, en las clases anteriores, ahí me gusta hacer preguntas en el transcurso de la exposición. Hoy día vamos a tocar dos temas que se llaman anestesia para cirugía laparoscópica. Después explicaré por qué se dice así. Y la oxigenoterapia y la terapia con gases. Eh, Regresando al tema, yo hago una consulta o una pregunta a cualquiera de los alumnos o alumnas y yo lo tengo presente acá en el aula, pero si el alumno o la alumna no me contesta, quiere decir que figura en el aula pero no está participando, por lo tanto yo ya no le paso lista y figura como ausente o como falta. ¿Ok? El punto 3 es de que a mí me gusta que me hagan preguntas, ¿ya? Ustedes con todo gusto, nosotros no nos vamos a molestar, en cualquier momento me pueden interrumpir y pedir una aclaración, una ampliación, lo que ustedes crean conveniente. Al contrario, a mí particularmente me agrada mucho porque demuestra que el alumno o la alumna están atentos, están incorporando los conocimientos, están tratando de comprenderlos. Y si algo no les queda claro, para eso están los profesores. Es una linda oportunidad que no deben desperdiciar. ¿Ok? De tal manera que lo pueden hacer con todo gusto. O al final de la exposición les haré un pequeño interrogatorio, sobre todo a los que no les hemos preguntado algo. De tal manera que les suplico que estén atentos porque yo puedo regresar de la lámina 20 a la 4 y hacer una pregunta relacionada con esa lámina. Pregunta final en esta parte. ¿Se entendió lo que he dicho? Contéstenme. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Vale, doctor. muy bien, gracias por su respuesta. Entonces, hablemos al tema, cirugía laparoscópica. En realidad, claro, como el curso es de cirugía general, la cirugía general poco a poco se ha ido reduciendo, porque se llamaba cirugía general, no sé si le habrán hecho la historia de la cirugía, porque los cirujanos antes pues eran generales, ¿no? Operaban desde la cabeza hasta la punta del pie. Entonces, conforme la aparición de las especialidades quirúrgicos se han ido reduciendo y ahora los cirujanos generales se han reducido al abdomen y más allá ya no salen. Entonces, entonces ya de general es muy poco, tal vez sea general dentro del abdomen. Por eso que cuando apareció la cirugía laparoscópica ya por la década del 60 en Europa, llegó a Perú más o menos en el año 2000, ¿no? Y se empezaron a hacer, obviamente, los primeros procedimientos en el abdomen. La cirugía laparoscópica se inició en ginecología, no como cirugía de abdomen, sino se inició con procedimientos pequeños de hacer nemoperitoneo con fines diagnósticos en ginecología, especialmente el diagnóstico diferencial entre apendicectomía o apendicitis y cólicos, embarazos ectópicos o relacionados con trompa o con ovario. De ahí fue creciendo hasta que ya se apareció lo que se llama la cirugía laparoscópica. Pero en realidad el nombre ahora, como están los avances, es de cirugía videoscópica, porque casi el 80-90% de todas las cirugías se pueden hacer con ayuda de video. Entonces ya no es cirugía laparoscópica. Laparoscópica cuando se refiere exclusivamente para la cuestión de abdomen.
Hecha esta aclaración, vamos a continuar. Es una imagen de lo que ya ustedes les han explicado, ¿no? Cómo se hace, ¿no? Con 3 puertos, ¿no? ¿Saben lo que es puertos, no? ¿Alumnos? ¿Quién contesta? Carolina Bertis. Carolina, Doctor, sí, ¿sabes qué cosas son los puertos, no? no, doctor. ¿No saben lo que son los puertos? Bueno, los puertos se refieren a esto, ¿no? ¿No? Hay varios tipos de puertos, pero en este tipo, acá hay un puerto, 2 puertos, 3 puertos, la hoja de Verés para la insuflación, y este es para la resección, etcétera, la pinza que quieran utilizar. Ya ustedes saben que hay varios tipos de pinza, ¿no? El gancho de Hooke, la hoja de Verés, etcétera, ¿no? No me voy a tener en eso. A ustedes, como se dice, les han dicho todas las cosas bonitas de la cirugía laparoscópica, ¿no? Cristian Napá me va a decir una de las ventajas de la cirugía laparoscópica. Doctor, vendría a Cristian, ser la recuperación. Doctor, ¿me escuchan? sí, te estoy escuchando perfecto. La recuperación en menor tiempo del paciente. Ya, ok. Diego Augusto Peralta me va a decir otra. Sí, doctor, Diego, menor tiempo de utilización. Sí, me escucho. menor tiempo de hospitalización, muy bien. Fiorella Rivera me va a decir otra. Fiorella, Sí, doctor, buenas tardes. Menor ¿cómo posibilidad estás, de hija? adherencias postoperatorias. Ok, perfecta. Carla Giovanna Montoya me va a decir otra. Menor Carla contaminación Giovanna, ambiental. ambiental. No, Sí, no doctor, ¿me escucha? necesariamente. Menor Sí, contaminación, claro. sí, contaminación, Mejor menor menor contaminación, contaminación ambiental, no tanto, porque vas a sí, usar doctor, menor dióxido de carbono. contaminación. Ah, bueno, podría ser eso, se da en cualquier cirugía, no necesariamente en esta. Pero sí, te la valemos. Luigi Moisés Paredes me va a decir otra. Doctor, ¿me escucha, doctor? Buenas tardes. Claro, buenas El tardes. tiempo de recuperación es menor y para hacer las normales actividades, ¿no? Ya eso Grandes ya lo han actividades. dicho, pero está bien. Entonces, a ver qué dice Milagro del Pilar Pacheco. Milagros, ¿estás en la habla? No. Sí, doctor. No te, ya, te escucho, te escuchamos todos. Una más, muy importante para las mujeres. Menor costo operativo, pues, para que te quede plata para que vayas al shopping. ¿Ya, Miluska? ¿Ok? ¿Me escuchaste? Sí, doctor. Ok. Entonces todavía no te vayas al shopping, termina de la clase. Seguimos. Y aquí hay muchas más que ustedes la van a leer y no nos vamos a detener mucho en eso, ¿no? La técnica del neumoperitoneo, en realidad, es decir, como ya les he dicho, explicado al inicio, para toda la cirugía que se pueda imaginar uno dentro del abdomen. De tal manera que puede ser de cirugía de abdomen, de alto, digestivo, ginecológico, ¿no es cierto? Así que las indicaciones son muy amplias, ¿ya? El neumoperitoneo, ¿no es cierto? Ya ustedes saben lo que es el neumoperitoneo, ¿no? Alguien me va a refrescar la medida. Patrick Sánchez. Patrick, Sí, doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? toma. Sí, Quito. ¿Qué Ya, cosa es el neumoperitoneo? sí, consiste en ¿Cómo una, lo describes tú con tus palabras? bueno, inyectar gas en la cavidad abdominal para que las vísceras se retraigan más hacia la pared posterior y haya espacio para poder hacer procedimientos quirúrgicos. Ok. Sofía Pamela Pedrero, ¿está de acuerdo? Sofía, no te oigo, Sofía. Sofía, solo te escucho toser. Ximena ¿Me del escucha Carmen ahora, Palomino, doctor? ahora sí te escucho. ¿Estás de acuerdo en lo que dijo tu compañero? Ya. Bueno,
Neumo viene de parte de aire y peritoneo en la zona del peritoneo, ¿no? En este caso sería insuflar con algún tipo de gas en esta zona para poder Ya, realizar está bien. ¿Y procedimientos, ya qué? sean quirúrgicos o diagnósticos. Ok, ahora sí, está mejor, ¿ya? Porque es inyectar aire o cualquier gas. Muy bien, ahí tiene la descripción, ya ustedes tienen el concepto. Lo único que quisiera es remarcar de que depende del tipo de cirugía donde se va a hacer, si es abdomen superior o inferior. Si el abdomen es inferior, entonces la presión intraabdominal fluctuará entre 10 a 15 minutos de mercurio y se refiere para abdomen inferior, o sea, para el fondo de la pelvis, que está en profundidad, en la cavidad pelviana, la presión será mucho mayor, puesto que habrá muchas más vísceras que habrá que desplazar y entonces tiene que haber mayor presión. Es importante que ustedes se acuerden de la presión que deben poner, porque eso que tal vez les han enseñado que la enfermera lo pone, que lo prende, que eche el aire, que ustedes van y golpean la barriga como si fuera tambor, y esas cosas son ignorancias, eso no se debe usar. ¿Ya? Ustedes tienen que saber, así como dicen, le damos amoxicilina 500 miligramos, ¿no? Entonces, o 1000 miligramos, o 2000, entonces la enfermera les preguntará, doctor, doctora, ¿cuántos milímetros de mercurio le vamos a poner a este neuroperitoneo? Y ustedes tienen que saberlo y no tienen que voltear la cara a preguntar a la enfermera ni al enfermero. Esa es responsabilidad del médico y no de la enfermera. ¿Ok? Entonces el neuroperitoneo instalado, de acuerdo a las técnicas operatorias y de acuerdo a las escuelas quirúrgicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que algunos cirujanos se han formado con la escuela europea, especialmente francesa, otros con la escuela americana, la escuela brasilera, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, exigirán una o dos formas de proceder. Entonces, la escuela francesa, por ejemplo, es echado con las piernas separadas como para dar a luz, ¿no? Muy bien, pero otros que le ponen tren de Lembour. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Les habíamos dicho al principio que la parte bonita se la lleva el cirujano, pero la parte más complicada la manejamos nosotros, los anestesiólogos. Por eso que la cirugía siempre será un trabajo en equipo. Ninguno de los dos es más importante que el otro. ¿Ok? Si la anestesia no les hace un buen trabajo al paciente, una buena atención, podrán tener el mejor cirujano del mundo, pero las cosas no saldrán bien. O al revés, ¿no? Pueden tener una excelente técnica anestésica, pero el cirujano es maluco, tampoco saldrán bien las cosas. Entonces hay una perfecta sincronización y armonía entre el equipo quirúrgico. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a ver ahora que el neuroperitoneo, si nosotros ponemos aire en una llanta, ¿no es cierto? Rocío Peña, ¿me escuchas? Rocío Peña, Sí, doctor, ¿me escucha usted? sí, hijita. Rocío Peña, tú tienes carro, No, doctor. pero tu enamorado sí tiene, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué pasa si tu enamorado le echa mucho aire a la llanta? ¿Qué pasa? ¿O qué puede Ah, pasar? puede ¿Ah? reventarse. Claro, puede reventarse, ¿no? Entonces es importante saber qué tanta presión le ponemos al abdomen o no. Sí, doctor. Ah, ya, muy bien. Entonces, ahora, si le echamos aire a la llanta y vamos, pues, a Sofía le gusta ir, pues, acá a Asia, ¿no? Y al 97 kilómetros, ¿no? Porque es pituca. Pero resulta que a Valerie Bexi le gusta las sierras, seminarios, ¿no? No, seminario no, porque seminario es del norte. A Torrejón, Jesse, le gusta la sierra. Entonces esa misma llanta, en vez de ir al calor, entonces se va a la sierra, a 3000, 4000 metros de altura. ¿Tú crees que tendrá importancia eso? Sí, también, doctor. Claro, ¿no es cierto? ¿Eso les han explicado a ustedes? ¿Les han explicado eso? Sí, doctor. Ah, muy bien. Entonces, la posición, en este caso la playa de Asia o Huancayo, tiene que ver mucho paralelamente con lo que es la presión del neumoperitoneo y la posición de Trendelenburg. ¿No es cierto? Bien. Entonces, les han dicho además que el gas que se usa generalmente es el dióxido de carbono, aunque se pueden usar otros gases como el oxígeno, óxido nitroso, etcétera. No solamente el nitrógeno solo también puede ser utilizado.
¿ya? Solo que ellos se han acostumbrado con este gas y bueno, ya se quedó de costumbre, pero no es que solamente este gas se usa, ¿no? Pero este gas, como cualquier otro, tiene muchas características, ¿no? Como por ejemplo es su alta solubilidad, ¿no es cierto? Porque ustedes han llegado física y química en el colegio y han llegado física y fisiología en la universidad, ¿no es cierto? Tiene una capacidad de difusión muy grande, ¿ok? Muy bien. Entonces, eh, Luzmila del Carmen Medina, ¿me escuchas? Sí, doctor. Luzmila, buenas tardes, hija. Buenas tardes. Ahora que está ya haciendo un poquito de calor, el otro día te vi tomando una Coca-Cola, pero bien, bien helada, ¿no es cierto? Bien, ¿te gustó o no? Sí, doctor. Claro, pues, pero yo después de eso te vi que como que te agarraste la frente, ¿no? Entonces parece que está muy, muy fría y al ratito como tú y otros alumnos veo que sintieron una cosa rarita acá en la frente, ¿no? Como un dolorcito, ¿no? A veces se siente, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, claro, sí. Entonces, ¿por qué será eso, Luigi Moisés Paredes Luciano? ¿Por qué? ¿Me escucha, doctor? Claro, Por la misma temperatura, ¿no? Porque es la helado. temperatura. No, no creo. Carla Giovanni Montoya, ¿qué dice? Por un aumento de presión Depresión, algo, algo. del gas. Isaac, sí. Giancarlos Mego, ¿qué me dice? Doctor, por la presión también del gas, ¿verdad? ¿Del vaso de qué? ¿De cerveza o de Por la Coca-Cola? presión del gas, doctor. Ah, la presión del gas. Por ahí van. ¿Por qué? Acá está, pues, por su alta solubilidad. O sea, Isaac y Carla y Jessica y todos todavía tienen la Coca-Cola en el estómago, pero el gas que tiene la gaseosa, que también es dióxido de carbono, ya está difundido, ya le está haciendo presión en esa zona del cuerpo. Eso le da una idea del alto grado de difusión. Hago este ejemplo porque es un soneto que es muy común, todos hemos tomado algo frío, entonces para que vean el grado de difusión. Entonces, si tiene ese grado de difusión tan grande, quiere decir que se reparte por todos los tejidos corporales. Y si es así, entonces tiene una capacidad de producir lo que dice acá, que es hipercarbia. ¿No es cierto? Muy bien. Laura, ¿qué cosa es Laura Cifuentes? ¿Qué cosa es la hipercarbia? Doctor, ¿me escucha? Perfectamente. Bueno, creo que se debe al aumento de la presión parcial del dióxido de carbono, el CO2, ¿A dónde? que ¿A sería dónde? en la sangre arterial. Arterial. En la sangre arterial, o sea, el aumento de la presión parcial del CO2. Muy bien, te felicito, Carlos. Entonces, si eso sucede, ¿tú crees, Hans Jairo Saavedra, que tendrá alguna importancia la presión parcial de dióxido a nivel sanguíneo? Hans, A ver, el CO2 conduce mayormente, se conduce más con la hemoglobina, ¿no? ya, pero ¿cuál es la significancia para ti? Lo que me está tratando de decir que compite con la hemoglobina, ¿en qué? ¿Con quién? ¿Con quién compite? Hans, ¿ya te fuiste? Con el CO2, doctor, o sea, ¿El CO2 compite con el CO2? ¿Cómo es eso? el CO2 compite con el oxígeno Ah, ¿a dónde? para que tenga mayor recepción con la hemoglobina, ¿no? ¿Cuál es Y pueda dónde llevar es a... el ring de Box? Claro, la hemoglobina, y la hemoglobina está en la sangre, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Entonces, si eso tiene alguna importancia, ¿qué puede pasar si le gana el uno al otro? Si gana el dióxido de carbono, Gerardo Junior Sánchez, ¿qué puede pasar? Gerardo, Doctor, ¿me escucha? perfectamente te escucho. Bueno, en este caso podría haber una vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Algo más?
¿Tú aprobaste fisiología, Gerardo? Sí, doctor. ¿Con cuánto? ¿Cómo dijo? Que si aprobaste fisiología respiratoria con la doctora Thomas. Sí, doctor, sí, sí aprobé. ¿Y cuánto sacaste? 15. 15. ¿Y ahora qué pasó? Bueno, doctor, como le decía, puede haber una vasoconstricción capilar, ¿no? Y esto se puede ver reflejada en la presión arterial pulmonar también, incluso también con problemas en el ventrículo derecho. Ajá. Bueno, hay que refrescar esa parte para todo. Ya, entonces, algo de lo que ha dicho él es cierto, pero básicamente lo más simple. Puede haber taquicardia, hipertensión, puede haber alteración de la competencia del, ¿no?, CO2 a nivel, como dice, y la hipercarbia puede producir hipoventilación, ¿no es cierto? Puede conducir a la hipoxemia. Eso es lo importante, ¿verdad? Muy bien. Y si puede producir a la hipoxemia, entonces, ¿cuál sería una acción muy lógica de hacer? Sofía Pamela Pedreros, ¿qué es lo que tendría que hacer para que no pase eso? Tendríamos que ponerle oxígeno al paciente. No, Sofía. Claro que oxígeno tiene que haber toda la vida, siempre hay anestesia. ¿Qué precaución tendrías que tomar, mejor dicho? A ver, más fácil. Doctor, ¿podría ser hiperventilar? No. Lo primero que tiene que hacer es la determinación, o sea, la medición del dióxido a nivel, ¿no?, de tensión arterial, ¿ya? Porque si no está subido y no está bajado, entonces no hay nada que hacer. Pero lo básico y la primera medida que hay que hacer es poner un medidor. O sea, tenemos que hacer la técnica que dice acá, la cagnometría o la cagnografía, ¿ok? Entonces yo les he puesto en las láminas anteriores, en las dos clases, entonces ser curioso, no ser prospectivo, ser abierto en la mente, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero la respuesta estaba en la misma lámina, pero como ustedes están mirando a la luna probablemente y no están viendo las láminas, ahí podrían haber descubierto la pregunta que yo les hago. O sea, son poco curiosos, ¿no? Empezando de ahí, o sea, la observación cero. Solamente quieren escuchar y que le den la cosa masticadita. Los insufladores ya les han hablado a ustedes, no me voy a detener mucho en eso, pero es para regular la presión la cantidad y la regulación de presión que vamos a poner dentro del abdomen. Solamente me queda recordarles a ustedes de que la insuflación se hace en tiempos muy cortos, ¿no es cierto? ¿Sí? Luis Estefano Valverde. Luis Estefano, Sí, doctor. dime, ¿en cuánto tiempo se hace un neumoperitoneo? No sé, doctor. ¿Cómo no les han explicado esta técnica? Me he dicho que sí. Luis No Víctor sé. Peñalosa. Luis Víctor Peñalosa, ¿qué dice? No, no me recuerdo exactamente, doctor. ¿Cuándo les han hecho la clase del doctor Inostroza? Me dicen que es la última que ha hecho el doctor Inostroza, o sea, debe ser la semana pasada. ¿No? Manuel Jean-Pierre, ¿cuándo ha hecho la clase el doctor Inostroza? Sí, doctor, lo hice la semana pasada, el miércoles. Ya, ¿en cuánto tiempo se instala el neumoperitoneo? No, no recuerdo, doctor, no, no les sabría decir. Bueno, te agradezco porque me responden, ¿ya? Eso se hace en minutos, 3 minutos a 4 minutos. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre esto. Ya para recordarle otra vez las presiones que se dan, ¿no es cierto? No nos vamos a perder tiempo en esto. Muy bien, este es un corte sagital de una mujer, ¿no es cierto? Este lo hago para justamente hablar de dos parámetros. El volumen, ¿no es cierto?, del gas, ¿no es cierto?, y en el tiempo que se instala. ¿Ya? Un neumoperitoneo se instala entre 3 a 4 a 5 minutos, no más, ¿ya? Muy bien. Entonces, pero para hacer esa comparación, entonces acá vemos a una señorita, no, bueno, no sabemos si está ya no muy señorita, porque aquí en el útero hay un cuerpito, ¿no es cierto? Un cuerpito, ¿no es cierto?, que se refiere al primer trimestre de la
embarazo, ¿no es cierto? Muy bien. Al primer trimestre del embarazo, obviamente, como ustedes pueden ver ahí, el abdomen se mantiene tablita, como le gusta a las chicas jóvenes estar tablita, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero sin embargo ya esta señorita está embarazada. Muy bien. Entonces, la única que sabe que está embarazada es ella, ni siquiera su mamá. Pero como esto no se va a detener y te va a tener que llegar al tercer trimestre, entonces el primer trimestre ya pues se abulta el abdomen y entonces miren este pequeñito que estaba aquí, ahora ese es de este tamaño. Entonces es imposible y este abdomen sigue creciendo hacia adelante y hacia los costados. Y del tercer trimestre ya pues miren, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Sí, miren, ahí está el producto de su amor. Entonces bien grandazo y el abdomen está bien protruido. Pero miren acá el espacio entre los pulmones, ¿no es cierto? Como el pulmón está acá y el pulmón acá, hay otro espacio más grande, se va desplazando y se va desplazando muchas cosas. El intestino que estaba por acá se va desplazando y todo. Acá está el intestino delgado, cómo se está yendo hacia arriba, con las patitas lo está empujando para arriba. Entonces se produce una serie de modificaciones, tanto de la cavidad abdominal, de la cavidad pulmonar, del reto peritoneo, etcétera, etcétera, por la visita de este personaje que está acá. Entonces, pero sin embargo, las funciones vitales de esta persona no se van cambiando demasiado, son muy pocas, y se mantiene una estabilidad de presión, pulso, oxigenación normales, porque si no, sufriría pues el bebé, ¿no? Sin embargo, pero ¿qué es lo que sucede? Desde aquí hasta acá, ¿cuántos meses pasan? ¿Ah? Yanina Rojas, ¿cuántos meses pasan? Yanina, Dígame, doctor. ¿no escuchaste lo que te dije? No lo escuché muy bien, doctor. Se me escuchó entrecortado. ¿Cuántos meses dura el embarazo? 9, doctor. Ah, entonces, eso tienes que estar atenta, pues ya te voy a seguir en la tarde, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay 9 meses de adaptación, pero en el neumoperitoneo no hay ni 9 minutos. Entonces, ¿quiere decir, Yanina, que va a haber algún cambio? ¿Te parece? ¿Hay diferencia entre las dos instalaciones de esta hiperpresión abdominal con la del neumoperitoneo? Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya. ¿Cuál te parece? ¿Ves? No estás atenta, Yanina. La posición. Ya lo que no saben, no saben. Pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos insistir con las personas que parece que no tienen interés en aprender. ¿Para qué? La posición es de Trendelenburg. Hemos traído estas figuras acá porque estas son ¿no? Figuras que no son normales en una persona. El ser humano, la posición es la bipedestación, o sea, en posición de pie. Estas posiciones que son dignas de resaltar porque son hechas por artistas, entonces no son normales. Igualmente tampoco es normal la posición de Trendelenburg. Y si a esto le agregamos el neumoperitoneo, ya veamos qué cosa es lo que está sucediendo. Entonces hay dos parámetros, ¿no? La presión y la posición así de Trendelenburg. Todo eso hace que la hiperpresión abdominal produzca grandes alteraciones en los contenidos de órganos y sistemas, no solamente del abdomen, sino de otros órganos y sistemas fuera ¿cómo se llama? Del abdomen, ¿ya? Yanina Raojas, ¿a dónde crees tú que puede haber alguna alteración? Aumento de presión en la cavidad abdominal, doctor. No, eso le hemos dicho que la presión, te estoy preguntando, no estás atenta. Te estoy diciendo, la presión o la hiperpresión abdominal, ¿a dónde crees o en qué órganos o en qué sistemas sí o no puede haber variaciones? ¿En cuáles te parece si es que crees que hay? En el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio. Después ahora me vas a decir por qué, ¿ya? Ok. Jesús Efraín Núñez, ¿tú crees que haya en otro sitio también? ¿Qué tal, doctor? Hola, Isaac, ¿cómo estás? Bueno, en el sistema respiratorio, ¿no? Como por ejemplo un neumotórax, también como mencioné. No, no, ¿cómo que neumotoras? ¿Por qué va a haber neumotoras? No, por una A ver, diferencia de presiones, doctor. ¿qué cosa
¿Qué cosa es el neumotórax para ti? No, doctor, confundí los términos. Perdón. Es una patología. Le acaba de meter un puñal al libro de fisiología respiratoria. ¿Sabes o no sabes? Dime pues, con confianza. Ah, No, no sabes ya. Jorge Augusto Ponte. Sí, doctor. ¿Algún otro sistema se va a alterar? De repente el sistema a nivel renal, doctor, puede ser. De repente, ¿no? También, muy bien. Allá, ahora te voy a preguntar cuáles, ¿ya? Ok. Laura Cifuentes, ¿algún otro? Laura. ¿No está Laura? Qué lástima, va a tener falta. Hay varios alumnos que no están, ¿no? Muy bien, sigamos, porque si no vamos a perder el tiempo. Muy bien. Doctor, en el Aquí están, pulmón pues. también. ¿Dónde paras, Laurita? ¿Ah? No te escucho nada. Ya. Entonces, alteración respiratorias, hemodinámicas, renales, alteraciones ecosistemares, metabólicas y muchas cosas más. Esto no lo ve el cirujano. ¿Ya? ¿Quién lo ve esto? Nosotros los anestesiólogos. O sea, ellos ven, como se dice, la parte de la cereza de la torta. Pero ¿quién arregla, controla y todas estas alteraciones que produce el neumoperitoneo? El anestesiólogo. O sea, el anestesiólogo es el fisio, el clínico o el intensivista de la sala de operaciones. ¿Ok? Entonces veamos brevemente qué pasa a nivel respiratorio, ya que Yanina no nos ha dicho nada. Entonces va a haber una disminución de la compliance pulmonar. ¿Ya? Yanina, ¿qué es la compliance pulmonar? Yanina Rojas, Sí, doctor, no recuerdo exactamente. no recuerdas, ¿no? Muy bien. Giancarlos Mego, ¿qué es la compliance pulmonar? eh, es la distensión que tiene el pulmón debido a los cambios de presión. Algo por ahí. Claro. Es la relación entre el extendido y el comprimido del pulmón. O sea, es la compliance, o sea, la suavidad o la dureza con que el pulmón se expande y se contrae. ¿Ya? Bien. Entonces, pero como hay hiperpresión, hay algo que no lo deja, que suba y baja, que se exprima y que se extienda. Entonces, por eso que hay una disminución de la compliance pulmonar. ¿Ya? Hay inundación, por lo tanto, si el pulmón no se puede extender totalmente, den gracias que no estamos en la clase presencial, porque ya estuvieran en la pizarra haciéndome el discurso, el dibujo de las curvas de la ventilación, la capacidad pulmonar, la capacidad residual y todas esas cosas que saben perfectamente en fisiología. Bueno, ahora a distancia no se puede hacer eso, ¿ya? Bueno, entonces hay disminución de la reserva respiratoria, disminución de la capacidad residual funcional, todo porque la compliance, o sea, ¿no? Está alterada, ¿ok? ¿Ya? Está alterada. ¿Ustedes me ven ahora? No, ¿no? ¿Me ven, alumnos? No, doctor, no se ve. No se preocupen. Mejor que no me vean. Ya. Ok.
Ya, entonces seguimos. Son alteraciones de tipo pulmonar, ¿ya? Muy bien. Además va a haber alteración de presión de pico, es decir, se mueve todo. Hay aumento del espacio muerto y disminución del pH respiratorio. Todas estas cosas pueden suceder, algunas, dos, todas, ¿no? Y eso tiene que estar el anestesiólogo pendiente revisando constantemente, ¿ya? Hemodinámicamente también va a aumento de la reserva vascular sistémica, también de la reserva vascular periférica, aumento del gasto cardíaco, sobre todo en pacientes ASA. ¿Qué cosas son pacientes ASA? Como la doctora Mariluz todavía no les ha dado en la clase del preoperatorio, ASA es la Sociedad Americana de Anestesiología que clasifica el estado clínico de la persona, ¿ya? Del estado físico de la persona, así como el riesgo quirúrgico 1, 2, 3, 4. Entonces, el 1 es aparentemente sano, el 2 tiene alguna enfermedad, hasta el 4 que ya está moribundo. Entonces, sobre todo, mientras más enfermo, vaya alteración. ¿Ok? Bien. Entonces va a haber disminución del flujo venoso femoral porque va a haber menor retorno, porque hay presión a nivel de las ingles. Todo tiene una explicación, ¿ya? A nivel renal, vamos a encontrar aumento de la presión venosa renal. Fíjense que esta lámina es esta es una de las clases más hermosas que yo dicto de todas las FEAS que hago, pero tiene mucho de lógica y mucho de fisiología y de fisiopatología. El fisiopatología es uno de los cursos, a mi modo de ver, más hermosos de la medicina, ¿no? No solamente, no es el arte de que porque tiene gripe le doy Panadol o porque tiene tuberculosis le doy tal cosa. Esa medicina es muy barata, ¿no? Lo importante es interpretar y reconocer por qué se producen las cosas, ¿ya? Entonces aquí hay mucho de fisiología que es lo que ustedes deben recordar permanentemente, ¿ok? Entonces vas a ver que uno es consecuencia de otra, ¿ya? Entonces, si hay un incremento de la presión capilar intraglomerular, quiere decir que va a haber disminución del flujo plasmático renal. Menos sangre va a entrar al glomérulo. Y si hay menos sangre, habrá menos filtrado glomerular, ¿no es cierto? Y entonces, Luis Fernando Savera me va a decir qué va a pasar entonces. ¿Qué puede pasar? Luis Fernando. Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Sí, lo que va a suceder es que va a haber un menor aporte sanguíneo al riñón, Ya eso ya lo dije, ya, porque hay hiperpresión. Hay disminución del flujo. ¿Cuál va a ser la consecuencia final? que se produzca una ira, doctor, insuficiencia renal aguda. No, pues no te vayas tan lejos, pues justamente para eso está el anestesiólogo, para que no produzca eso. ¿Ya? Lo que va a haber Una es el necrosis menor. tubular. ¿Cómo? Una necrosis Lo que tubular aguda. tampoco, pues esto ya es patológico, estamos hablando de las cosas normales. ¿Ok? Lo que, aquí está en la lámina, no quieres leerlo, pues ya se ha dicho, no son curiosos. La consecuencia lógica es que va a haber menor diuresis, y el anestesiólogo está para eso, a detectar que hay menor diuresis y forzar la diuresis para que no se produzca la ira. ¿Ok? ¿Ahora ya está mejor? ¿Te pareció? Muy bien. Gastrointestinal también ve predisposición a la regurgitación por la gran presión intraabdominal, por eso es que se exige a las personas que estén en ayunas, ¿ya? Que estén en ayunas. Hay factores que son predisponentes de la regurgitación gástrica, que es la obesidad, la hernia hiatal y los anticolinérgicos. No se olviden ustedes que la mayoría de pacientes que van a cirugía abdominal es por colecistitis aguda y le hacen la colestectomía laparoscópica, y por el intenso dolor que tiene un paciente con estos cuadros, reciben anticolinérgicos. Eso hace que la fibra lisa del estómago se relaje y puede haber regurgitación y puede haber aspiración, ¿ya? Por eso es que ahora vamos a ver cómo se previene eso más adelantito. Metabólicamente también puede haber todas esas alteraciones. Hay disminución de la concentración en vasopresina, aumento de la adrenalina plasmática, todo eso es por presión del hiperabdomen, ¿ah? Porque la presión no solamente es hacia adelante como el embarazo, también es hacia atrás, hasta el retro, ¿no? Entonces, todo eso va a producir estas alteraciones, ¿ya? Hay que estar bien atentos y eso el anestesiólogo lo maneja. Habíamos dicho, por otro lado, de que si ustedes se acuerdan de fisiología, el CO2 o el dióxido de carbono es un gas muy frío.
Entonces, si vamos a introducir un gas dentro del abdomen a hiperpresión y ese gas es altamente difusible y ese gas es altamente frío, entonces quiere decir que puede transmitir hipotermia. La hipotermia se puede producir no solamente por eso que hemos hablado de la hiperpresión y la cantidad de gas, sino también por la iatrogenia que se hace en los métodos quirúrgicos, ¿no? Como es el lavado de manos, el lavado de la piel, echarle alcohol sobre la piel al paciente, ¿no es cierto? El lavado intraabdominal, etcétera, ¿no? Todo eso va a alterar la temperatura. Desgraciadamente no le damos muy importancia a la hipotermia que se le llama inadvertida, que no es nada de inadvertido, ¿no? Entonces, pero la hipotermia dentro del proceso operatorio puede traer muchas consecuencias, como son las que están acá. Una de ellas es la susceptibilidad a las infecciones. Entonces puede hacer una cirugía, decía una señorita por ahí de las alumnas, que decía que había menos posibilidad de infecciones, efectivamente, pero si hay hipotermia, la infección se puede presentar en el postoperatorio, al tercer o cuarto día, ¿ya? Bien, puede haber arritmias durante el proceso operatorio y una serie de alteraciones, ¿no es cierto? Muy bien, va a haber aumento de consumo de oxígeno por escalofríos que se produce el frío del gas. Todo esto hace que haya un estado de acidosis. Aquí vemos como en una sala de operaciones, esto que ven acá a un niño desnudo, esto nunca se debe hacer, esto es un crimen hacer eso, ¿ya? Menos a un niño que no tiene termorregulación. Cuando ustedes estudian pediatría el otro año, se van a dar cuenta que un niño a esta edad, su capacidad de respuesta, adaptación y sensibilización al frío es casi nula. Y esto le puede producir grandes problemas de hipotermia. Los niños hipotermias pegan en acidosis, ¿no? Hacen taquicardias, etcétera, y una serie de problemas. La temperatura que se produce en estos pacientes, no solamente a niños, sino a los adultos, se pierde por 4 formas: por evaporación, 12% por radiación, ¿no es cierto?, por conducción y por convección. Son las 4 formas por lo cual un paciente en sala de operaciones, como ustedes saben, las salas de operaciones son sumamente frías, ¿no es cierto? La conducción, o sea, el contacto con la superficie, también enfría al paciente, etcétera, ¿no? Bien. También el lavado quirúrgico, a veces hay pacientes que han sido operados y se encuentra peritonitis, se encuentra líquido acítico, etcétera, o sangre, entonces hay que lavar la cavidad y muchas veces el líquido de cavidad no ha sido suficientemente temperado a a una temperatura mínima de 35 o más grados, entonces ese líquido frío va a entrar a la cavidad y va a producir más frío todavía, ¿ya? Para evitar eso, los anestesiólogos tenemos varias cosas que hacer. Una de ellas es la utilización de calentamiento de fluidos intravenosos. Los pacientes que están en sala de operaciones reciben soluciones intravenosas, ¿no es cierto? Como son la dextrosa, el cloruro de sodio, o plasma, sangre, y todos esos vienen de refrigerados. Entonces, con este sistema, es un sistema como si fuera un aguaflera, entonces el líquido pasa por adentro hay un serpentín, ¿no? Y en ese serpentín está una resistencia que le da calor y al salir ya al paciente a la vena ya sale caliente. O la utilización de esto blanco que ven acá, que es una colchoneta neumática, que por esta manguera que está aquí abajo, que viene un insuflador de aire caliente. Entonces, la baja temperatura por contacto se va a hacer mucho menor. Eso va a evitar la hipotermia. Son conceptos modernos que queremos que ustedes se los lleven, ¿no?, como cultura general, y si van a ser cirujano o anestesiólogo, bueno, ya lo tendrán que saber de todas maneras. La evaluación preoperatoria para evitar, siempre en la evaluación preoperatoria participan obviamente el cirujano y el anestesiólogo, ¿no? Ustedes probablemente no sepan, pero los anestesiólogos ahora hace más de 15 años ya tenemos consultorio como si fuera cardiología, medicina, y todos los pacientes que se van a operar pasan por ese consultorio antes de subir a sala, ¿no? Antes lo hacía todo el cirujano, ahora ya no, justamente por lo que estamos explicando, ¿no? Todos los problemas hemos conversado hoy día, ¿no?, sobre la hipotermia, las alteraciones pulmonares, respiratorias, cardiovasculares, no los maneja el cirujano en sala, la maneja el anestesiólogo, por lo tanto el anestesiólogo tiene injerencia directa en ver la evaluación y el conocimiento de los pacientes que va a atender, no el cirujano. El cirujano verá la parte quirúrgica. Esa es la anestesiología moderna, ¿no?
Entonces, dentro de la preparación se hace una serie de evaluaciones, ¿no? Y tampoco es que el cirujano decide qué paciente se opera por laparoscopía o no. Al final, la palabra final la da el anestesiólogo. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no van a soportar el neumoperitoneo, que no van a soportar la acidosis pulmonar. Entonces, por más que el cirujano quiera hacerlo por el método laparoscópico, fisiológicamente no procede y no se opera. No se opera sencillamente, ¿no? Bien. Dentro de la medicación preanestésica, nosotros llamamos en jerga de anestesia premedicación, es medicación preanestésica o preoperatoria. La ansiolisis es parte, o sea, cómo se maneja la ansiedad con ansiolíticos, de manera que la ansiolisis se maneja no solamente para pacientes con cirugía laparoscópica, sino también para cualquier cirugía. Hemos dicho que por la hiperpresión puede haber vómitos y aspiración. Entonces hay que hacer una profilaxis de las náuseas y vómitos posibles, ¿no es cierto? Dentro de ello, exigir el ayuno de 8 horas para alimentos sólidos, sobre todo en adultos, y pasar una sonda nasogástrica antes de empezar la operación. También se puede usar inhibidor de la bomba de protones, etcétera. Como ustedes ven, hay varias acciones que se tienen que tomar. Hemos dicho de que si son pacientes que tienen alguna predisposición, como son la hernia de hiato, o son pacientes que han recibido anticolinérgicos, etcétera, o son obesos, es mayor razón para proceder de esa manera, ¿no? Esto no lo vamos a ver porque ustedes no lo van a manejar, que la monitorización, sí, este es un monitor, entonces de los más modernos. A veces se comete el error de todos queremos tener. Yo les pregunto a ustedes, los alumnos, y la mayoría de ustedes ha cambiado su celular en estos últimos 2 años, o sea, tienen un celular de última tecnología. Todos quieren tener el último muñeco de la novedad, ¿no es cierto? Igual pasa en los médicos quieren tener el monitor más moderno de última generación y que le da, así como esta pantalla, una serie de información, ¿no? Tanto en cifras como en trazados. Pero yo me pregunto, ¿de qué le sirve todo esto si esta persona que está atrás, que es el médico, no sabe interpretar toda la información que le está dando el equipo, ¿no? Entonces hay que tener una doble cultura. Tener un equipo moderno, pero saber interpretar lo que el equipo le está dando, ¿ya? Entonces, la monitorización siempre va a estar relacionada con la capnografía, ¿no? No confundan capnografía con capnometría. La capnometría se refiere a la medición del dióxido de carbono a nivel arterial, ¿no es cierto? Es que se da en cifras y la capnografía es gráfico, grafía, ¿no? Entonces se lo da en ondas, en figura, no en cifras, ¿ya? Y entonces, por eso es que yo les digo que si a ustedes les toca un monitor que no les da en cifras, pero les da en ondas de imágenes, entonces tienen que saber a qué representa esa imagen. Acá tienen un capnógrafo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de acá es una figura de una onda respiratoria, ¿no? La inspiración, la presión de pico, el plató, ¿no es cierto? Que se llama la estabilidad al final de la inspiración y luego la expiración. Entonces aquí no te está dando cifras, pero te está dando una imagen. Entonces esto obviamente el cirujano ni lo ve. Lo que lo ve somos nosotros, ¿no? Entonces nosotros podemos ver si esta onda es una onda, este es una normal de una respiración de un paciente que está sometido a cirugía laparoscópica, que está siendo ventilado por un ventilador electrónico, ¿ya? Y el resto maraña de ondas que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, igualmente hay que saberlas interpretar. Bueno, esto es para decirle de que la anestesia local no debe estar indicada en la cirugía laparoscópica con neumoperitoneo. La posición de Trendelenburg siempre va a tener una influencia porque el gas, por tener menos densidad, siempre se va a desplazar, ¿no es cierto? Bien, y eso va a tener importancia más que todo en el postoperatorio, ¿no? Bien, esto lo vamos a pasar porque ustedes no van a dar la anestesia, pero sí tienen que saber la utilización de opiáceos para producir la analgesia. Ya hemos hablado de anestesia general y les dijimos que los mal llamados anestésicos no están mal llamados porque no tienen poder analgésico, tienen poder hipnótico. Entonces la anestesia se complementa con el mal llamado anestésico
como es el pentotal, el ceborán, eso, aquí hay que adicionar a la analgesia, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en la analgesia le dijimos la semana pasada que se suele usar, por ejemplo, opiáceos, ¿no? Pero los opiáceos son de acción corta, pero todos tienen una implicación en la hemodinamia, ¿no? O sea, son depresores respiratorios, son depresores cardiovasculares y depresores cerebrales. Entonces, hay que saber manejar estos tipos de agregados dentro de la técnica operatoria. ¿Ok? Bien. Acá ya está lo de la capnografía nuevamente, ¿no? Este es cómo se evalúa, cómo se obtiene una muestra, ¿no? De la vía respiratoria. Dentro de las complicaciones postoperatorio de la, de la cirugía laparoscópica con uso de dióxido de carbono, dice acá, sin complicaciones 64%, dolor 36%. En realidad el dolor, le hemos puesto un interrogante, pues el dolor no es una complicación postoperatoria, es un resultado lógico de una cirugía. De esta manera que si ustedes suman casi el 95% de las cirugías laparoscópicas tienen buen resultado. Y la diferencia entre 11 a 12% está en otros elementos como son el vómito, ¿no es cierto? El enfisema subcutáneo, arritmia, etcétera, ¿no? Bien. El neumoperitoneo y el neumopericardio, como dijo algún alumno, es en el posoperatorio, no en el pre o en el trans, ¿no? Entonces se puede producir por ruptura de alguna membrana, ¿no es cierto? Y como el gas difunde, se puede producir un neumopericardio, un neumotórax o un neumomediastino, que es una expresión que está relacionada con la hiperpresión del gas dentro del cuerpo y sobre todo también con la alta difusión del gas, como ya hemos hablado con el ejemplo de la Coca-Cola helada. ¿Ok? Muy bien. El neumotórax, pues, ataca las causas y el tratamiento, hacer el tubo de drenaje, ¿no? Y cómo se identifica el neumotórax. Igualmente el enfisema subcutáneo. ¿En qué momento se produce? Hablaremos dos cosas sobre esto. Primero, ¿en quién es más fácil se produce el enfisema subcutáneo? Generalmente se produce en las personas gerontes, o sea, en las personas de tercera edad, porque ya su piel está laxa, ya no está muy elástica. Pero también se puede producir en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque el paciente está con una deshidratación o una desnutrición. Entonces funciona como si fuera un paciente de 80, 90 años, que su piel tampoco está elástica ni tampoco tiene una tersura adecuada. Entonces, al entrar con la hoja de Verés se puede rasgar la piel. Al rasgarse la piel, se rasga el tejido y como hay hiperpresión, el aire va a penetrar por los vasos abiertos, al veces desgarrado la piel, entonces va a disecar la piel y se va a producir el enfisema subcutáneo. Esa es la fisiopatología o la mecánica de cómo se produce el enfisema subcutáneo. Puede ser peligroso si el enfisema se instala en el cuello, porque puede ser una especie de, entre comillas, de ahorcamiento, ¿no? Como si tú pusieras una cinta alrededor del cuello, ¿no? Bien. Hemos dicho que una respuesta lógica después de la operación es el dolor, ¿no? Muy bien. El dolor trae una serie de consecuencias, ¿no? Entonces, una de ellas es el bienestar y satisfacción del paciente. Debemos tratar de hacer un trabajo de tal manera que el paciente se despierte sin dolor o con dolor mínimo, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer lo que se llama la analgesia preventiva, que ya le hemos explicado en la clase anterior y que mejor no les pregunto porque de repente ya no se acuerdan. Hay que minimizar la tos, ¿no? Hay que movilizar tempranamente al paciente. Esas son una de las ventajas que produce la cirugía laparoscópica. Efectivamente da una menor instancia hospitalaria siempre y cuando el método sea adecuado, porque a veces les han indicado, cirugía laparoscópica, menor instancia hospitalaria. Sí, pero eso mientras las cosas salen bien. Pero si las cosas no salen bien, la instancia se va a hacer prolongada, ¿no? Mejores costos, claro, porque en vez de estar hospitalizado 5 días, va a estar 2, entonces va a pagar menos el paciente, ¿no? Y así, etcétera, todas las ventajas de la cirugía laparoscópica, ¿no? Esto ya lo hemos visto, no vamos a retener en esto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnos? ¿Se durmieron? ¿Todos están dormidos ya?
Como ya no les hago preguntas, a ver quién me contesta. Doctor, sí, se lo escuchó, no sé. Doctor, sí escucha. Sí escucha A bien. ver, ¿alguien está preguntando algo? Tintatello, que ya se fue de la clase. Bien. Esto ya lo hemos visto, ¿no? La técnica la hemos visto en la clase de anestesia general. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos tocado? Bien, si no hay preguntas, quiere decir que han entendido todo. Son 4:26, 28, ¿no? 29 minutos. Como la teoría es hasta las 6, tenemos tiempo. Este tema es corto, pero es interesante. Lo hemos insertado dentro del plan curricular porque nos parece que es importante para el médico, ¿no? Ahora, por ejemplo, está muy de moda, ¿no? Que no hay oxígeno, ¿no? Que no hay ventiladores, de no sé cuánto, ¿no? Arlé Pereira. ¿Está Arlé Pereira? ¿Arlé? ¿No ha venido a la clase Arlé? Fiorella Rivera. Fiorella Isabel Rivera. Doctor, sí. Sí. Dime, buenas tardes, hija. Tú has aprobado el curso de farmacología, ¿no es cierto? Si no, no estuvieras ahora en cirugía. Te hago una pregunta. Dentro del curso de farmacología, ¿les hablaron algo del oxígeno? No, ¿no es cierto? Ya. Vamos a empezar y después te vuelvo contigo, ¿ya? Oxigenoterapia y sedación. ¿Qué cosa es la oxigenoterapia? ¿No es cierto? Es la aplicación de oxígeno medicinal con fines de mejorar la hipoxemia arterial. ¿Qué cosa puedo deducir de esta expresión? Es la aplicación de oxígeno medicinal con fines de mejorar la hipoxemia arterial. Entonces quiere decir que la oxigenoterapia tiene una indicación y la indicación es la hipoxemia. ¿Ok? Todo lo que se hace en medicina y en la distinta cosa de la vida tiene una motivación o una indicación, o las dos cosas, ¿ya? Debemos diferenciarlas, la oxigenoterapia de la gasoterapia. La gasoterapia es la medicación de la vía por vías respiratorias al pulmón, utilizando gases medicinales. Entonces quiere decir que el oxígeno no es el único gas que se utiliza para terapia respiratoria. Entonces podemos usar el oxígeno, lo que acabamos de ver en la clase anterior, el dióxido de carbono, podemos usar el nitrógeno, podemos usar el óxido nitroso, etcétera. Entonces, mezcla de ellos. Entonces, eso es gasoterapia, ¿ya? No hay que confundir. Bien. La pregunta ¿es el oxígeno un medicamento? Fiorella Rivera, ¿me escucha? Fiorella Isabel Rivera. Sí, doctor. Hola, hijita. Mm, Dime tú, yo ¿tú considero que crees que el sí. oxígeno Sí. ¿Y por qué? Nos ayuda a tratar Te ayuda a una tratar. determinada... Bueno, no te escucho bien, pero algo te entiendo, ¿ya? Te escucho entrecortado. Pero ya, lo damos por bien. No te preocupes, ¿ya? Yanina Rojas, ¿qué dice? Sí, doctor, se podría considerar como un medicamento porque
nos ayuda a estabilizar también al paciente. A estabilizar al paciente. Muy bien. Veamos pues. Entonces, si tomamos en cuenta, dice acá, que el medicamento es todo elemento que contribuye al restablecimiento o mejora de la salud, entonces el oxígeno sí es un medicamento. Muy bien, ¿no? Entonces yo le pregunto a Gerardo Sánchez. Gerardo, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí lo escucho. Ya. Si es un medicamento o un fármaco que podemos también llamarle, yo la pregunta es directa. ¿En farmacología les explicaron el oxígeno como un fármaco? No, doctor, no nos Pero sí les explicaron. explicaron, pero sí les explicaron los otros fármacos, ¿no? Los antibióticos, los analgésicos, los corticoides, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso, ¿verdad? Así es, doctor. Sí. Ya, pues. Entonces se olvidaron del oxígeno. No le dan importancia, ¿no? Muy bien. Entonces este es un frasco de pastillas, ¿no? Entonces acá tenemos el producto que es la pastilla y lo que se llama el envoltorio, o sea, el contenido. ¿Quién contiene? El contenido y el continente, ¿no? ¿No? El contenido son las pastillas y el continente, o sea, el envase natural es un frasco, ¿no es cierto? Un frasco que puede ser de vidrio, puede ser de plástico. O sea, hay dos componentes, ¿no? De todo medicamento. Y hasta un tercero, ¿no? Bien. Recordemos que el oxígeno, cuando ustedes tengan que comprar, ahora hace desde marzo estamos en problemas, que el oxígeno, que la botella, que el metro cúbico, que no sé cuánto. Entonces, ustedes como médicos tienen que saber cómo se receta o se prescribe. Así, cuando ustedes hagan un recetario y dicen ampicilina 500 miligramos oral cada 8 horas, ¿no es cierto? Comprar frasco por 20 pastillas. Entonces, esa es la forma correcta, ¿no? Entonces, cuando ustedes indiquen comprar oxígeno, tienen que decir también, ¿no? Entonces, tienen que decir que el frasco de cuánto es. Entonces, hay frascos de distintos tamaños, ¿no? Normalmente es de 9 a 10 metros cúbicos, ¿ya? Es como decir frasco por 50 pastillas, frasco por 20 pastillas. Muy bien, entonces la unidad de medida será el metro cúbico, estamos de acuerdo, ¿no? El, el, el oxígeno está almacenado, el envase externo no es el frasco de vidrio ni de plástico, sino es un frasco de acero, ¿no? Es un frasco de acero hecho de una sola forma, o sea, de una sola impresión, digamos. O sea, quiere decir que ese frasco cuando lo hacen no tiene soldadura, no tiene unión, porque la presión es tan fuerte que podría abrirse la soldadura, la unión y explotar. Entonces, hecho en un solo molde. Y dentro está en posición líquida y almacenado. La temperatura interna del oxígeno es de, escuchen bien, menos 183 grados centígrados. Entonces es un gas sumamente helado. Por eso es cuando ustedes ven afuera de los tanques de oxígeno, va a salir como un agüita y como escarcha. Porque al cambiar de estado físico, o sea, del estado líquido a gaseoso, para que sea administrado, entonces hay un gran desplazamiento de temperatura. Esa es la razón. Entonces, quiere decir que el oxígeno viene en una solución física, ¿no? Recordemos que se disuelve en la sangre, ¿no? Y compite, como habíamos visto, con el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y el transportador de oxígeno, el transportador oficial del oxígeno, como habíamos conversado antes, es la hemoglobina. Muy bien. Entonces quiere decir que hay una afinidad del oxígeno por la hemoglobina o de la hemoglobina por el oxígeno, ¿no es cierto? Eso es normal y que forma la curva de disociación del oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Recordemos que 1 gramo de hemoglobina se combina con 1.34 de oxígeno, ¿no? Bien, entonces eso es desde el punto de vista físico, ¿no? Los balones de oxígeno, ustedes los ven que generalmente son verdes, ¿no? Pero no siempre son verdes, depende de la nomenclatura que nosotros utilicemos, ¿no? Entonces acá tenemos la nomenclatura más llamada americana, donde el oxígeno es verde, pero en la nomenclatura inglesa, por ejemplo, la clínica angloamericana, el oxígeno es de color, en la botella es blanca. O sea, esto hay que saber en qué nomenclatura te estás moviendo para saber, no vayas a cambiar los balones y vayas a producir un efecto, ¿no? El óxido nitroso es azul, ¿no? El dióxido de carbono es plomo, ¿no es cierto?
aire solo es amarillo, etc. Entonces hay que saber qué nomenclatura utilizamos. Aquí tenemos la clásica, que es casi el 80-90% en el país, en que el oxígeno es verde. ¿Ok? Y aquí están todas las características físicas de este gas. ¿Ya? Bien. Este es otro gas azul, que es el dióxido de nitrógeno, ¿o no? O óxido de nitrógeno, ¿no? Se usa en anestesia. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la hipoxemia, no? La hipoxemia se define como la disminución de la presión arterial de oxígeno a menos de 60 milímetros de mercurio, que equivale a nivel de saturación de oxígeno de menor de 90. Entonces, aquí hay una cosa que ustedes no deben confundir. ¿A qué me refiero? A que hay dos formas de medir, ¿no? Entonces, María Tapahuasco. Sí, doctor. María, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dime, ¿cómo tú defines la hipoxemia? Te voy a hacer Ya, una doctor, pregunta más fácil. ¿Cómo mides tú? ¿Cómo mides la oximetría? ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Qué pides? ¿Cómo haces? ¿con un haga, doctor? Con un AGA, muy bien. Ya, pero ¿tú sabes cuánto sale un equipo de AGA del laboratorio? Es muy caro, ¿no? ¿Qué otro método tienes? Ya, para medir la saturación, ¿podría con el pulso oxímetro, doctor? Que es lo que ahora todos usan. Claro, muy bien, ya. Entonces, si tú usas AGA, laboratorio, ¿cuál es la cifra límite para considerar que haya una hipoxemia? Ya, menor de 90 o 92, dependiendo de la edad del paciente, doctor. No. María de los Ángeles Velázquez, ¿qué dice? María de los Ángeles, ¿estás? Marco Antonio Vilches, Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Menos de 90, doctor. ¿Me escuchó? ¿No ves? ¿No ves? Yo sí te escucho, pero yo veo que justamente se están confundiendo, ¿no? ¿Ves? Entonces, porque nos hemos acostumbrado al oxímetro de pulso, ¿no es cierto? Y justo está en la lámina y no quieren leer otra vez. Cuando usamos el oxímetro y cuando usamos el AGA, ¿no? Entonces, como estamos hablando de disminución de presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, equivale a una saturación, o sea, a un pulso oxímetro de 90. ¿Ok? O sea, si estamos en AGA, es en milímetros de mercurio. Ustedes me han dicho 60 en el pulso oxímetro. 60 en el pulso oxímetro, el paciente está muerto hace horas. ¿Ya? Entonces no confundan. Cuando usan el AGA, se refiere a milímetros de mercurio y la cifra mínima es 60 milímetros. Por debajo de eso ya está en hipoxemia. Y cuando usamos la saturación, o sea, la pulsimetría es 90 o menos. ¿Ya? Entonces hemos visto que en el COVID, por ejemplo, encontramos, ¿no?, saturaciones de 80, 85, por eso que estos pacientes ya tienen indicación de ir a UCI, a terapia ventilatoria. Entonces, esto tiene que tenerlo muy vigente ahora, ¿no? Ahora que estamos con esta pandemia. Bien, entonces existen varios tipos de hipoxemia y ustedes tienen que saber antes de darle, porque no se trata, acá dice tiene hipoxemia, entonces metan un respirador, no se trata de eso. Ustedes tienen que identificar qué tipo de hipoxemia es. Entonces veamos. Entonces hay 4 tipos de hipoxemia clásicas. La hipoxemia hipoxémica. Hipoxia hipoxémica. ¿Por qué se llama hipoxia hipoxémica? Porque es hipoxia hipoxémica. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de oxígeno inspirado. ¿Ya? La fracción de oxígeno es menos. Por ejemplo, cuando vamos a Huancayo. ¿Ya? Bien. O el aporte de oxígeno es menor. ¿Ya? Bien. Cualquier cosa que disminuye la concentración o el aporte de oxígeno será en hipoxemia, ¿no? Hipoxia hipoxémica.
Si el oxígeno está bien, el aporte, el aparato respiratorio, todo está muy bien, la ventilación, perfusión, todo está bien, pero hay problema de circulación, o sea, problema de bomba, ¿no es cierto? El gasto cardíaco disminuido, entonces será una hipoxemia de tipo circulatorio. Si las dos están bien, pero hemos dicho que la hemoglobina es el transportador oficial del oxígeno, entonces si la hemoglobina está muy baja, entonces será una hipoxemia de tipo anémica. Y la última, que es la hipoxemia histotóxica por envenenamiento de dióxido de carbono o por cianuro y otros elementos tóxicos, ¿no? Envenenamiento, por ejemplo, por picaduras de ofidios, etcétera. Entonces, va a haber un envenenamiento, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono se ve mucho en los talleres de soldadura, ¿no? Talleres cerrados, de mecánica, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo mismo, ¿no es cierto? Ya. Bueno, entonces la prescripción, entonces ustedes han podido que pónganle oxígeno y ábranle la llave, no es así. Así como uno prescribe el antibiótico, el analgésico, el oxígeno también se receta y se prescribe, ¿ya? Entonces cualquier fármaco tiene que tener su indicación. La indicación de acá será hipoxemia. La posología, ¿no? El antibiótico, el corticoide tiene una posología, ¿no es cierto? Entonces acá hay, en este caso no son miligramos, sino litros por minuto. Pues tú tienes que saber, ¿no? Yo les puedo hacer una pregunta de examen, y les voy a preguntar, por ejemplo, ¿no? Primero si tiene indicación y si la tiene, y que me hagan una prescripción de ese problema de examen, y ustedes me tienen que decir, le tengo que poner tanto de tanto. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Estamos? Aquí.
Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, doctor, ahora sí. Ya, sí, ok, gracias. Lo que pasa es que estuve trabajando con la batería y no me di cuenta. Bueno, entonces vamos a retomar lo de regresar un poquito donde estábamos, ¿no? Decíamos, de repente ustedes se preguntan que si el oxígeno se tiene que recetar, por decir, ¿no? O prescribir. Es exactamente igual que cualquier fármaco. Si hemos dicho que es un medicamento, entonces tiene que decir como el antibiótico, dice, ¿no? Por ejemplo, volvamos a la ampicilina, ¿no? Entonces vamos a subir la presentación. En este caso es gas, el otro será pastilla, jarabe, lo que quieran. Tiene que decir la dosificación, ¿no? La dosificación también hay que decirla, ¿no? Como en cada dosificación, en litros por minuto. Acá es miligramos por día, por hora, etcétera, ¿no? El tiempo de aplicación, igual ponen 500 miligramos de ampicilina cada 8 horas por 7 días. Acá será por tantas, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que aprender esto, ¿no? Porque ustedes, la enfermera no va a esperar que ella haga estas cosas y le va a preguntar al doctor cuántos litros por minuto le pongo, ¿ya? Entonces, el tiempo de aplicación, igual que otro fármaco, ¿no es cierto? Ahora, la forma de aplicación, vamos a ver, ¿no? Y las complicaciones que pudieran haber. Nuevamente para recordarles, ¿no? Hipoxemia, cuando se trata de AGA, cuando se trata de saturación, ¿no? Es de 90 para abajo, ¿ya? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo lo damos? La terapia es de varias formas, ¿no? El tipo de sonda nasal, el llamado bigote corriente que vemos en todos los hospitales, por todos sitios, ¿no es cierto? Bien. Entonces, la otra es terapia con máscara, que es la que se está usando ahora en el COVID, antes de que entrara UCI, pacientes que salen de esa situación, ¿no es cierto? Solamente con oxígeno en máscara o con signo en bigote nasal, ¿no? Con máscara de reinhalación. Ustedes han visto que algunos pacientes que reciben máscara tienen una bolsa que se extiende y se recoge, ¿no? Entonces quiere decir que parte de la exhalación o de la expiración entra a esa bolsa. Entonces, en la siguiente inspiración, entonces el paciente va a coger oxígeno del balón y parte del balón de la bolsa. Entonces quiere decir que está mezclando aire con dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces ya eso vamos a ver para qué y cómo se usa, ¿ya? Máscara de Venturi, y esto tampoco lo van a ver, intubación tal vez, pero solo con fines de reanimación. Distintas formas. Hay pacientes que se vuelven lo que se llama eh, eh, oxígeno dependiente, ¿no? Pacientes que tienen fibrosis pulmonar, que tienen EPOC crónico, que tienen bulas, etcétera. Entonces son pacientes que ya por el resto de su vida van a vivir pegados a un balón de oxígeno. Eso antes los limitaba a estar confinados en su casa y no salir y era un problema de depresión, etcétera, etcétera. Entonces, o también enfermedades agudas, ¿no? Bronquitis, asma, episodios de asma, ¿no? Entonces, aquí vemos a esta niña que está recibiendo su oxígeno en su casita, ¿no es cierto? Por una complicación respiratoria infecciosa, por ejemplo, pero está con su muñequito y está muy contenta. Esto hace que en el ámbito familiar, forma de que ustedes pueden prescribir el oxígeno, ¿no es cierto? Para tomar oxígeno no es necesario estar hospitalizado, para nada, ¿no? Entonces, aquí hay una paciente igual que está haciendo su terapia, a lo cual se agrega inhalaciones que ustedes han podido aprender cuando han hecho neumología y el próximo año en pediatría, que las enfermedades respiratorias son muy frecuentes en niños y a veces muy complicadas, y que puede tener acá al fondo, ven ustedes, un concentrador de oxígeno que está muy de moda ahora con el COVID. Entonces esta paciente está recibiendo su propia terapia que ha sido enseñada por el médico o la enfermera. Son formas de dar anestesia. Aquí la abuelita, un concentrador de oxígeno, que está haciendo un tejidito de repente para una nietita que van a hacer, y igual este señor, pero estas personas que son oxígeno dependientes reciben la visita mensual del médico y la enfermera y le regulan la concentración y estos pacientes pueden tener una vida mucho más normal. ¿Ok? Igualmente con intubación, aquí esta foto yo la tomé a un paciente, a una persona, porque yo no lo conocía, estaba acá en una tienda de Plaza B, me parece, y fíjenlo este paciente, aquí si ustedes lo ven, tiene una maletita, cualquiera puede creer que era su billetera, ¿no? Su neceser, pero es un paciente que tiene una fibrosis pulmonar crónica y está aquí con su silla de ruedas y su balón de oxígeno portátil, su sonda de oxígeno acá, y él está haciendo una vida acá normal. Entonces estas clases se las traigo a ustedes para que vean de que hay distintas formas de hacer medicina, que ustedes puedan aprender, ¿ok?
que no solamente dar medicina, tiene que ir al hospital, tiene que hospitalizarse. No es así. ¿Ya? No es así. Este es el típico aplicación de oxígeno por bigote. Ahora veamos la dosificación. La dosificación puede ser de medio litro, 1 litro, 2 litros, así como hay 100 miligramos, 200 miligramos, 500, etc. Ya. Ahora, la dosis máxima, por decir, debe fluctuar entre 6 litros por minuto. No se debe pasar. ¿Ya? Entonces el dosificador es un dosificador que tiene una aguja que va indicando 1 litro, 2 litros, litro y medio, 3 litros, etc. Entonces, ustedes cuando prescriban no deben prescribir más de 6 litros por minuto. Sin embargo, hemos visto que ahora con esta cuestión del COVID, al principio no se sabía bien por qué era el problema respiratorio, se han estado dando flujos de 8 o 10 litros por minuto, ¿no? Y si les ponían 6 litros, los pacientes a veces tenían mayores problemas respiratorios y se vio que altos flujos salían, pero no, eso tiene sus propias consecuencias. Si nosotros damos demasiado flujo, más de 6 litros por minuto, se puede producir iatrogenia, ¿no? ¿Qué puede pasar? Sequedad, ¿no? De la mucosa y enfriamiento de la mucosa respiratoria. Esa sequedad, ¿no? Se va a hacer que las secreciones, nosotros cuando tenemos patología respiratoria, necesitamos que el paciente expectore, ¿no es cierto? Pero si damos demasiado flujo, vamos a secar las secreciones, y las secreciones en vez de salir se van a quedar en el pulmón y la comprensión respiratoria puede ser peor, ¿no es cierto? Bien, entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces aquí, esta foto la saqué de un periódico y aquí están viendo flujos, ¿no? Aquí está 0, 6, 5, y estamos viendo que hay flujos de 8 a 10, ¿no? Que antes no se veía, ¿no? Sin embargo, si se bajaba el flujo, estos pacientes de COVID se descompensaba. Entonces quiere decir de que hay que revisar eso de los 6 litros, 5 litros, o simplemente para alguna patología, en este caso el COVID respiratorio, sí se aceptarían flujos mayores de 6 litros. Eso lo tienen que aprender ustedes y saber como médicos, ¿no? Si insistimos en seguir dando oxígeno, porque el oxígeno es seco, es un aire seco, ¿no? Entonces habíamos dicho que va a producir sequedad en la mucosa. Esa sequedad va a ser pérdida de la acción ciliar. Nosotros sabemos que los cilios tienen una función, ¿no? Que es empujar las secreciones hacia arriba para que puedan ser tosidas y expectoradas. Ahí va a haber daño de la glándula mucosa que va a hacer que los cilios recojan este mucus, ¿no es cierto? Pero no se va a producir ese mucus prácticamente o se va a resecar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber desorganización del epitelio de esta zona, ¿no? Desorganización de la membrana basal, de la zona del alveolo, ¿no? Degeneración citoplasmática nuclear, descamación celular, ulceración de la mucosa respiratoria y una reacción hiperémica, ¿no? Entonces, esto va a haber mucha patología y el aparato respiratorio que estamos dando oxígeno para mejorarla se puede complicar porque estamos excediendo la dosis, ¿ya? Es como cuando excedemos la dosis de antibiótico, por ejemplo, analgésico, ¿no? Si hacemos flujos muy altos de oxígeno, entonces pacientes que tienen EPOC, ustedes saben que le vamos a barrer el oxígeno, entonces les vamos a quitarle lo que se llama el estímulo hipóxico. Y estos pacientes se pueden descompensar. Porque el paciente que tiene EPOC ya vive con una saturación de oxígeno que fluctúa entre el 93 a 94, no como ustedes que tienen 98 a 99. Si nosotros le damos mucho oxígeno, le vamos a barrer el oxígeno, ¿no? Y va a haber un problema de difusión. Entonces, por eso es que hay que, así como aprendemos a dar los antibióticos, antitérmicos, los corticoides, lo que sea, también hay que saber prescribir en quién y cómo se da el oxígeno, ¿no? Porque vamos a barrer por exceso de oxígeno, vamos a barrer el CO2, que era el estímulo hipóxico para que esos pacientes tengan una adecuada ventilación dentro de su problema respiratorio. Entonces, no podemos usar el oxígeno porque vamos a descompensar a pacientes con EPOC, hay que saberlo darlo, ¿ya? Ya las lesiones pulmonares hemos explicado, ¿no? Si nos pasamos al otro lado por exceso de oxígeno, se va a producir lo que se llama la hiperoxemia, o sea, que es el otro lado de la moneda, que se caracteriza por tos, disnea, reposo, náuseas, ¿no es cierto? Y dolor subesternal, que puede confundir con un dolor anginoso. Lo que les había dicho, el oxígeno puro solo se debe dar por, o sea, la fracción de oxígeno inspirado, ¿no? Fracción inspirada de oxígeno. La fracción de oxígeno inspirado solo se debe dar al 100% puro por tiempos cortos, hasta 24 horas. ¿Estamos? Bien.
Entonces, si tenemos que dar oxígeno más de 24 horas, ya no debemos dar más que 20%, 70 de oxígeno y 30 de otro gas, ¿ya? Mezclado, ¿no? Más de 2 días al 50% y así sucesivamente. Si necesita más de 2 días, se debe usar ya oxígeno solo al 40%. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo hacemos? Si el oxígeno viene al 100%, ¿cómo hacemos para bajarlo al 70 o al 50 o al 40? Por eso hablamos al inicio de la clase de la gasoterapia. O sea, el oxígeno se va a combinar con otro gas, que puede ser el dióxido de carbono, en proporciones que nos permitan obtener estas concentraciones. Eso lo hace ya el terapista, el anestesiólogo, el intensivista. ¿Okay? ¿Con qué utilizamos el oxígeno? Desde un ambú simple hasta los ventiladores mecánicos. ¿Ya? Estos son distintos tipos que ustedes los pueden saber o no, porque eso ya lo maneja el terapista, ¿no? Okay. Cada vez que se hace oxigenoterapia con oxígeno puro, se debe hacer el monitoreo de la oxigenoterapia, por lo que hemos explicado anteriormente, producir daño respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces hay que estar monitorizando permanentemente las concentraciones de oxígeno. Puede haber alteraciones por exceso de oxígeno que va a traducirse en arritmia, análisis. Hay que estar evaluando el segmento ST, ¿no? La presión arterial no invasiva, la invasiva, etcétera, que son pacientes que ya están en las unidades de cuidado intensivo o pacientes que entran a sala de operaciones y van a tener anestesia de 3, 4, 5, 8 horas. Entonces, esos pacientes tienen que hacer un monitoreo cardiovascular y respiratorio muy especializado, porque son pacientes que tienen niveles de oxígeno y de CO2 muy modificados a las personas que no tienen este problema, ¿no? Sedación es un procedimiento, ¿no? Que es muy utilizado en los médicos. Vamos a ver rápidamente, ¿no? De la sedación. Hay muchos procedimientos que ustedes como médicos van a necesitar dentro de su práctica médica, donde necesitan estar con el paciente sedado, ¿no? Y no es necesario hospitalizarlo, ¿no? Y lo puede manejar el médico general, ¿no? Entonces, mucho se habla de la sedación, pero ¿cómo se hace, no? Entonces ustedes pueden hacer pequeños casos de tipos médicos o quirúrgicos, traer biopsias, diagnóstico por imágenes, tomografía, resonancia, pequeños procedimientos, donde se necesita que el paciente esté sedado y analgesiado, o sea que tenga un estado de sueño mínimo y un estado de analgesia. A eso se llama la sedoanalgesia. Sedo de sedar y analgesia de no dolor. La sedación consciente es una variación de la sedoanalgesia, que consiste en que el paciente está con una mínima depresión central, cortical, y hay una respuesta, ¿no? Pero no hay un estado de sedación y analgesia, pero sin depresión respiratoria y mantenimiento de la conciencia. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que al paciente se utilizan la aplicación de uno o dos o más otros fármacos, que eso tiene que el paciente esté en un estado de sueño suave, superficial, ¿no es cierto? Y con poco dolor, pero sí responde a estímulos. Por ejemplo, se le dice, Juan, hola, doctor, ¿cómo está? Abre los ojos y así. Se le vuelve a dejar de hablar y el paciente vuelve a entrar en sueño, pero está superficial. Eso se llama sedación consciente, entre comillas, ¿no? Alguien lo describió, se utiliza para una serie de procedimientos, por ejemplo, acá el odontólogo, ¿cierto? ¿No? Para hacer sedación consciente, ¿no? Los pacientes lo describen es como así de estar dormido, como si flotando en el agua, ¿no? Una sensación muy especial, ¿no? Una sensación muy especial. Bueno, esto es para explicar lo que en los dentistas, por ejemplo, se utiliza mucho la sedación consciente, porque todos le tenemos miedo al dentista y mucha gente no va al dentista por el miedo al dolor, ¿no? Entonces, cuando se usa la sedación consciente, es un equipo para dar sedación, ¿no? Con mezcla de gases, de oxígeno y óxido nitroso, ¿no? Entonces el paciente está sedadito, semidormidito, pero responde. Abre la boca, cierre la boca y el dentista puede trabajar bien con un equipo de sedoanalgésico. Bueno, este es un sitio que hay por acá, por Surco, cuando ustedes iban a clase, ¿no? Las condiciones previas es como para dar casi una anestesia pequeña, por decir, si vale el término, ¿no? Entonces tiene que haber un buen estudio del médico. En general no necesita de hacer mucha exploración, ¿no? Una lista de chequeo de los protocolos, ¿no? A qué pacientes sí se le hace o no.
hay que monitorizar al paciente, ¿no? Entonces, eh, determinación de la presión arterial no invasiva, tener un pulso oxímetro con monitor cardíaco, o sea, las condiciones mínimas para hacer en el consultorio tiene que hacer un pulso oxímetro con EKG, ¿ya? Y tener todo, no solamente el material, sino los fármacos para hacer una posible RCP en el caso pueda complicar, ¿no? Y también tener personal idóneo, por eso les ha hecho la clase de RCP, en el caso se pueda complicar a un paciente a realizar la RCP con éxito, ¿no? Muy bien, entonces esto hace que el procedimiento se hace como en todos lados, ¿no? En todos sitios deben que haber, no solamente para esto, ¿no? Los médicos debemos tener los equipos y las personas entrenadas. Las condiciones previas, ¿no? No se requiere análisis, salvo en caso de pre o comorbilidad, de algún problema, hipertensión, etcétera, ¿no? Tiene que haber consentimiento informado, que ya ustedes lo saben que se trata, que venga acompañado de una persona adulta responsable, porque el paciente va a entrar caminando y se va a ir caminando, pero en estado de sedación. Entonces es peligroso al salir. Tiene que tener ayuno de 6 horas. Esto lo van a ver bien cuando hagan la clase de preoperatorio la otra semana con la doctora Katy Mariluz, ¿ya? Para líquidos claros, agua, por ejemplo, 2 horas. Para sólidos, 6 horas, ¿ya? Lo vamos a ver más en extenso en las próximas teorías, no se preocupen, ¿no? ¿Qué fármaco vamos a utilizar? Bueno, generalmente se pueden usar anestésicos, como este, por ejemplo, que es el Propofol, que es un anestésico hipnótico de acción muy rápida, ¿no? Rápido te duerme y rápido te despierta. O sea, es muy conveniente para estos procedimientos que son totalmente ambulatorios, ¿no? Algunas benzodiazepinas, especialmente el midazolam, muy utilizado. Las dosis están acá, las pueden leer ustedes, que también tiene una velocidad de acción muy rápida, es un excelente ansiolítico, lo que no es el Propofol, y tiene una ventaja que produce una amnesia anterógrada. El paciente se va a despertar y no recuerda absolutamente nada antes del momento que se durmió, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos agentes importantes, estos que son del grupo de las benzodiazepinas, representado mayormente por el midazolam, y el grupo de los anestésicos ultra rápidos, de acción también, colocación intravenosa ambos, ¿no? Entonces son anestésicos, ¿no? Y estos son ansiolíticos, no se confundan, ¿ya? Igualmente, como se debe dar. En algunos casos, hemos dicho, porque si el procedimiento que nosotros vamos a hacer supone algún tipo de dolor, va a haber que asociado a algún analgésico, que generalmente es un opiáceo, ¿no? Un opiáceo, como por ejemplo el fentanil. Pero no se acuerden que cuando ya usamos opiáceos, puede venir la depresión respiratoria, etcétera, ¿no? La retención urinaria, etcétera. Lo que habíamos dicho, ¿no? Los anestésicos, mal llamados anestésicos, como el Propofol, el Petotal, entonces, son simplemente hipnóticos, no tienen acción analgésica. Entonces, cuando ya se va a hacer mezcla con un opiáceo, es mejor que llamen ustedes al anestesiólogo, porque aquí hay sumación de efectos del anestésico, del ansiolítico más el opiáceo. Entonces, ustedes de repente no se deben sentir muy preparados para eso, ¿no? Este es otro analgésico, un remifentanil, que es parecido al fentanil, ¿no? La ventaja es que la acción es bien rápida, dura 10 a 12 minutos nada más. Entonces, ustedes pueden hacer un procedimiento y la acción del opiáceo va a ceder rápidamente para evitar cualquier contratiempo, ¿no? En este caso, que ustedes vean que el procedimiento, por ejemplo, hay unas biopsias pulmonares, por ejemplo, que pueden doler, entonces es mejor que ustedes trabajen con un anestesiólogo, ¿no? El cuidado permanente de los pacientes es muy importante, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Para hacer una serie de procedimientos como son tomografía, resonancia, ¿por qué se utiliza el ansiolítico? Porque generalmente para hacer esto ustedes han visto las cabinas, pacientes adultos mayores o niños que se sienten claustrofóbicos. Entonces un buen estado de sedación va a ayudar al procedimiento. Porque si ustedes se mueven cuando sea esto, entonces se malogra el procedimiento, ¿no es cierto? Muy bien. También se puede hacer para manejo de otros pequeños procedimientos, que
Pueden entrar dentro del campo de la otorrinolaringología, cirujano plástico, pequeños lunares, cicatrices, que no es necesario que vayan al cirujano plástico, lo pueden hacer ustedes, ¿no? Bien, procedimientos ginecológicos, ¿no? Estudios de tactos, etcétera. Entonces, son susceptibles va a ser bajo este procedimiento, ¿no? Tienen un rápido despertar, ¿no es cierto? La recuperación, debe tener un ambiente donde hacerlo. Lo único que se recomienda que siempre debe ser la movilización después del procedimiento de haber usado los opiáceos, los anestésicos, los ansiolíticos, la benzodiazepina, que debe ser en forma secuencial. Nunca pasar de aquí directamente acá, porque el paciente puede tener hipotensión ortostática, ¿no? Entonces, inclinado, sentado y recién parado. Esto funciona para todos los tipos de procedimientos. La recuperación y el cuidado de una enfermera especializada siempre es importante, ¿no? Para dar el alta a estos pacientes debe tener tiene que haber un adecuado nivel de conciencia, ¿no? Un adecuado nivel de conciencia. El paciente debe saber quién es, dónde está, con quién está, por qué ha venido, etcétera, ¿no? Que no tenga dolor, que no haya sensación de náusea ni vómitos, que no tenga temperatura, que haya una estabilidad cardíaca y respiratoria, ¿no? Una oximetría simple y una presión arterial adecuada, ¿no? Esto se lo puede lograr con un pulso oxímetro simple. Bueno, ya se acerca el final de las clases. Esperamos que todos estemos así algún día. ¿Alguna pregunta, alumnos? Doctor, sí, una consulta. Dime. Usted mencionó que cuando se hablaba acerca de, de las dosis de oxigenoterapia, máximo se podía llegar hasta 6 litros por minuto, ¿verdad? Sí. ¿Eso es bueno, ¿no? así cualquier medio de oxigenación, sea cámara o la del bigote, cualquiera, o varía? Bueno, no, cuando tú entras ya con otros equipos, estamos hablando del oxígeno nasal, ¿ok? ¿Ya? En ese caso. Es decir, esto de la dosis con el medidor de volumen de oxígeno es como el acelerador del carro, ¿no? A ti te dicen no debes llevar más de 120, pero si tú pisas más puede llegar a 140, 180, pero ya sabes a qué te expones, ¿no? Igual el dial, pues tú le sigues dando, le puede dar más, pero lo terapéutico es que no debes pasar de 6 litros, y de 6 litros no debes pasarte de un día, ¿ok? Si tú necesitas dar oxígeno por más tiempo, por los pacientes que los vas a tener en terapia respiratoria, asmáticos, así, entonces el oxígeno al principio al 100% y después lo vas a ir variando, ¿ok? Si tú quieres bajarle la concentración al oxígeno, como no puedes variar la que sale del balón, entonces tienes que usar lo que se llama la bolsa de reinhalación, donde va a coger aire de la bolsa que está expirando y ahí hay oxígeno con dióxido de carbono. Entonces, al hacer la siguiente inspiración, va a sacar oxígeno 100% del balón más aire que ha sido exhalado que está en la bolsa. Entonces ya el oxígeno ya no está al 100, sino ingresará al 70, 50%. ¿Ok? ¿Eso explica tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Yo quiero hacerles una pregunta, Ángelo. Cuando yo le pregunto a algún alumno y el alumno me responde, ¿todos escuchan la respuesta o solamente el alumno? Creo que todos Ángelo. Asumo que todos, doctor. Todos, ¿no? Porque Sí, todos, seguramente pues. por eso me están, sí, ¿no? Todos, ¿no? Ya, eso es importante porque, porque el alumno hace una pregunta y esa inquietud la pueden tener otros alumnos, ¿no? Y de paso les sirve a todos. Eso quería saber, si todos escuchan la respuesta del alumno y la respuesta mía, entonces sí la escuchan todos, pero la del alumno, la pregunta es interesante para que ustedes se ubiquen, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, alumno? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, como ustedes ven, teníamos a las 5:30, son 5:18, y hemos entrado. Si no hay alguna otra pregunta, con todo gusto Doctor, vamos a responder. disculpe, Sí, una dime, pregunta, dime. pero no mucho relacionado Dígame a la nomás. teoría clínica. Sí. Lo que pasa es que algunos compañeros me están consultando que justo las dos teorías que usted ha dictado el día de hoy corresponde a la segunda parte del segmento. Entonces, queremos saber, o bueno, yo por mi parte también quisiera saber si de todas maneras
las teorías que correspondían al primer segmento que no se han dictado van a correr para el otro. Eso es lo que quiero saber. No, miren, ve. Yo antes de la evaluación debía haber hecho solamente 2 teorías. Para el examen, porque supongo que esto les preocupa el examen, para el examen, las preguntas van de las clases que se han dictado. No interesa si son primera, la cuarta, la quinta, yo no tengo orden de hacerlo. ¿Ya? ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí, doctor, ahora sí. O sea, bien claro. Yo hago preguntas, si yo he hecho 3 teorías, de las 3 teorías. Si hice 2 teorías, de las 2 teorías, de las que haya explicado. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Ya, ok. Para los alumnos de ayer que hicieron la práctica, la fecha de límite de entrega del video para la nota es el próximo martes, al mediodía, ¿ya? Que tiene que mandar a más tardar su correo, ¿ya? El martes al mediodía, no se olviden, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces yo les agradezco su atención y nada, estoy siempre a su disposición y ojalá el próximo año lo podamos conocer personalmente. Ya saben dónde encontrarme, a mí y a la doctora Cariluz, y con todo gusto los podemos recibir para cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Muy bien, entonces muchas gracias y si no hay preguntas, buenas tardes y nos vemos con el grupo el próximo martes y el otro miércoles con la doctora Mariluz para su teoría de preoperatorio. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas Hasta luego. gracias, doctor. Chao Ángela, te hablamos, Tony. Chao Diego. Gracias, doctor. Chao Yané.